Libro de Salmos, capítulo 143. Voy a predicar únicamente del versículo 10, sin embargo me gustaría que leyéramos todo el capítulo, ya que no es muy largo, y sobre todo porque nos va a permitir adentrarnos o comprender un poco mejor el contenido, hermanos, de la predicación de esta tarde. El título del mensaje se llama Un grito desesperado. La palabra de Dios dice así en el libro de Salmos, capítulo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido al enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Hermanos, el libro de Salmos, capítulo 143, es un capítulo muy bonito, como acaban de darse cuenta. Vamos a estudiar únicamente el versículo 10. Déjenme hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos en esta tarde porque estamos preparados para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús vamos delante de tu presencia para que nos hables a través de la Escritura. Que hoy, Señor, salgamos regocijados con lo que vamos a escuchar y que, Padre, tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu para animarnos, Señor, para exhortarnos, para consolarnos, para redarguirnos si es necesario, conforme a tu palabra, Señor, que nos vayamos con la dicha de saber que tu palabra nos ha sido enseñada y que ella es el rumbo que debe de seguir nuestra vida. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión, por cada hermano, por cada persona que hemos llegado aquí, que disfrutemos, Señor, también la comunión con los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como pueden darse cuenta, hermanos, este Salmo 143 es un salmo muy intenso. Es un salmo que realmente vale la pena, creo yo, algún día predicarlo completamente. Me atrevería a decirles que cada uno de sus 12 versos bien valen la pena ser considerados. Sin embargo, quiero resumir, hermanos, en un solo versículo lo que el salmista está diciendo. Y a mí me parece, yo puedo encontrar en este capítulo, hermanos, a un hombre que está anhelando algo, que está queriendo algo, que está deseando algo. Hace mucho tiempo, hermanos, y sinceramente el título yo no me lo imaginé, hace mucho tiempo, aquellos que son de mi generación, no sé si recuerdan a un autor que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, me parece. Él escribió varios libros y hay uno que se llama así, Un grito desesperado. ¿Alguien lo leyó ese libro? ¿Sí? Un libro muy interesante, ¿a poco no? Un libro que habla precisamente de la desesperación que muchas veces el ser humano puede llegar a tener y que sin embargo puede encontrar también, aunque este autor no se refería a la Biblia, ¿verdad? Hablaba de cómo el ser humano a veces tiene una gran necesidad. Y cuando estaba yo leyendo, hermanos, este capítulo, por alguna razón me vino a mi mente ese libro y yo digo, creo que David estaba precisamente así. Estaba preocupado, estaba desesperado, él estaba clamando por algo. Sin embargo, hermanos, yo no quiero centrarme en la necesidad, es decir, en aquella oración, en aquellos enemigos, en aquella cuestión que muchas veces quizás nosotros como seres humanos nos centramos. Hermanos, los seres humanos, yo no puedo decir que todos, pero sí creo que un buen número de personas, cuando estamos en adversidad, y creo que muy apropiado el canto de hace rato de vencedor, nos centramos tanto en ella, ¿verdad? Que nuestro grito desesperado a Dios va encaminado a eso precisamente, a esa solución, a esa respuesta, a esa ayuda o a esa angustia. Ahora, eso no es malo, es válido, es correcto. Todos lo hacemos, yo también lo hago. Pero el salmista David nos va a enseñar en el versículo 10
que dentro de ese grito desesperado hay algo mucho más grande. Hay algo que para mí, cuando menos para el propósito de la predicación de esta noche, sobresale. Y es que ese grito desesperado va encaminado a pedirle a Dios. En la primera parte del versículo 10 dice, enséñame. Hermanos, qué maravilloso es entender que David, a pesar de ser un hombre que conocía a Dios de manera personal y de manera íntima, él va en un momento de necesidad delante de Dios, hermanos, y yo me lo imagino en un acto de humildad, en un acto de omisión, de sumisión delante de Dios, en un acto en el que él reconoce su incapacidad para solucionar lo que está viviendo con Dios y le dice, Señor, quiero que tú me enseñes ¿a qué? A comprender, a saber por qué estoy aquí, a entender tu voluntad, a ver qué propósito tienes para mi vida. Yo no lo puedo comprender, yo no lo puedo entender, y además porque creo que dice la Biblia, hermanos, que solo de Dios proviene la sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, como cristianos, mujeres, hombres, no enfrentamos situaciones que no comprendemos? ¿No? Me ha tocado platicar muchas veces con hermanos y me dicen, oye hermano Germán, es que la verdad le doy vueltas y no entiendo. No comprendo por qué pasa esto. No entiendo a Dios, no alcanzo a comprender. Ayúdame a entender. Y yo les digo, es que sabes, hay muchas ocasiones en la vida en que no necesitamos comprender. Necesitamos decirle a Dios, Señor, enséñame. ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Y pienso cuando vamos a un salón de clases, hermanos, cuando vamos a la escuela, cuando estamos frente a un maestro. Todos los días vamos con un maestro, nos cuesta a algunos levantarnos temprano o quizás estar en la tarde. Nos cuesta quizás hacer un recorrido corto o largo. Nos cuesta quizás cumplir con los deberes, con las tareas, con las responsabilidades, estar sentados durante horas ahí en la escuela y sin embargo vamos porque sabemos que ese día el maestro nos va a enseñar. ¿A poco no? De un salón de clases siempre vamos a salir aprendiendo algo o repasando algo que ya sabíamos. Y estamos allí. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay ocasiones, a lo mejor a alguno de ustedes les tocó esto, espero que no sea mi caso, hermanos, pero algunos maestros uno entra a un salón de clases y sale como entró porque no aprende uno mucho. Pero respecto a Dios, con Dios es alguien con quien nosotros podemos ir todos los días y decirle, Señor, enséñame, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres enseñarme hoy como padre, como esposo, como hijo tuyo? ¿Qué quieres que yo aprenda en esta circunstancia, por esta decisión, por este camino, por esta enfermedad? Enséñame, Señor. Quiero entender, quiero comprender. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 8, y Salmos 25, 12, lo siguiente. Habla de la disposición de Dios precisamente para eso, para enseñar. Hermanos, yo tuve un maestro que no recuerdo si fue en la universidad o en el bachiller, que llegaba al salón de clases, se paraba al frente y decía, saquen sus cuadernos y anoten, yo voy a dar mi clase, el que entienda bien y el que no, ni modo. No me pregunten porque yo no voy a dar explicaciones, así que, y la doy nada más una vez, si entendiste qué bueno y si no, ese es tu problema, así nos decía. Híjole, y entonces tenías que ponerte abusado. ¿Cuánto me hubiera gustado que cuando yo estudiaba poder tener un teléfono como este para grabar la clase? Porque dictaban y lo que uno alcanzaba a tomar, ¿a poco no? Y a veces no es que tuviera uno una letra fea, yo la tengo muy fea, pero cuando escribía en clase era peor, porque uno apenas alcanzaba a agarrar. Bueno, Dios, sin embargo, tiene disposición de enseñar. Salmos 25, 8. Dice, primero que nada quiero que veamos dos características con las cuales el salmista se refiere a Dios. Dice que Él es bueno y que es recto. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Hermanos, una persona que no tiene a Cristo, sí, es una persona que también puede ir con Dios con la confianza de saber que Él le puede enseñar algo. Por eso es que cuando yo comparto de Cristo a una persona que no quiere saber nada de Dios, yo le digo, oye, por lo menos lee la Biblia. Si tú me quieres creer a mí, si crees que yo te estoy mintiendo, lee la Biblia, pero léela con una actitud de aprender algo.
En alguna ocasión yo platicando con una persona que no creía ni en Dios y que no creía ni en la Biblia, yo me atreví a decirle lo mismo. Oye, está bien, yo lo respeto, pero yo te puedo garantizar que si tú lees la Biblia con una actitud de aprender, tú vas a aprender algo en la Biblia. Y hasta me atreví a decirle, me queda claro que no crees en Dios, me queda claro que por lo tanto no crees en la Biblia. Sin embargo, yo te pido que tú abras la Biblia y que tú le digas a ese Dios del cual no crees y finalmente no te afecta en nada porque no crees en Él, dile: Dios, dice mi amigo Germán que tú existes, yo no lo creo. Que esta es tu palabra, tampoco lo creo, pero la voy a leer. ¿Existes de verdad? Enséñame algo a través de ella. Y yo le decía a ese amigo, te reto a que lo hagas. Nada más que si tú lo haces, yo le dije, y Dios te enseña algo, tú vas a tener un problema. Porque Dios te va a demostrar a través de su palabra que Él puede hablar a tu corazón. ¿Qué vas a hacer cuando Él te enseñe algo? Porque Dios dice que Él va a enseñar a los pecadores, ¿qué, hermanos? El camino, lo que es correcto. Porque Él es bueno, Él es recto, Él no desecha a nadie, a nadie. 2, habla también en el 25:12. Y tampoco puedo decir completamente que cuando se refiere a pecadores se refiere al que no conoce a Cristo. Nosotros somos pecadores también y muchas veces nos alejamos de Él y nosotros podemos volver a su palabra para que Él nos vuelva a enseñar. Pero quiero que veamos lo que dice el 25:12 y por eso hice esta distinción. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ok, dice la palabra de Dios, tú eres un pecador, eres alguien que no tiene temor de Dios, Dios te puede enseñar el camino correcto. Tú eres alguien que sí tiene temor de Dios porque está preguntando quién es ese hombre, dice, Él también te va a enseñar el camino que tú tienes que escoger. Qué difícil, hermanos, es tomar decisiones en la vida, la verdad. ¿Cuánto, y espero poder explicarme adecuadamente, cuánto quisiera yo a veces, y no digo que es algo que anhele siempre, pero ¿quién de ustedes no ha deseado algún día que Dios hoy hablara como en la antigüedad? ¿No? Que tú le dijeras a Dios, Señor, mira, heme aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Que Él te diga, quiero que hagas esto y el otro y aquello, ¿no? Porque te quedaría muy claro, porque nos quedaría muy claro, ¿a poco no? Bueno, la realidad es que en la Biblia, cuando Él hablaba a los hombres audiblemente, no les quedaba claro. Y no es porque Dios no hablara claro, sino porque aunque Él les hablaba audiblemente, terminaban haciendo algo que vamos a ver nosotros más al rato. Entonces, de nada serviría que Dios hoy nos hablara audiblemente como en el pasado, o que soñáramos sueños a través de los cuales nos hablara, o que viéramos visiones si nosotros no estamos dispuestos a ser enseñados, a aprender realmente. Dios quiere que aprendamos. Por eso quizás, y no es el propósito de la predicación, por eso quizás como un maestro cuando enseña, tarde o temprano le dice a los alumnos, saquen una hoja porque vamos a un examen, o prendan sus computadoras porque hoy la tecnología lo permite, o pasa al frente o hace un cuestionamiento, voy a preguntar. Entonces Dios también llega un momento en que me dice a mí, Germán, ¿estás listo para el examen? Porque ya te he enseñado suficiente. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que aquellos que son, no sé si te ha pasado, Karina, tú como maestra de niños, o los que aquí somos maestros o predicadores, que muchas veces nosotros estamos en el púlpito o estamos en un salón de clases enseñando algo y en la semana Dios nos está probando con eso. Ya te enseñé que yo soy fuerte, ya te enseñé que yo soy fiel, ya te enseñé que yo estoy contigo, ahora demuéstralo. ¡Wow! Y en la semana me pasa algo que digo, caray, el domingo yo estaba predicando de esto y ahorita tengo que probar si de verdad lo que yo digo es únicamente que sale de mi boca o de mi corazón y estoy dispuesto a creerlo. El salmista dice a Dios, Señor, estoy en medio de todo esto, estoy pasando por todo esto, ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? Yo no creo que un maestro quiera lo peor o hacer de sus alumnos lo peor. Yo creo que no. Yo creo que un maestro tiene la ilusión un día de encontrarse a sus alumnos en la calle y que le digan, oye, hoy soy un
obrero calificado, soy un comerciante, soy una persona de bien, o soy un profesionista, o tengo un negocio propio, o he hecho esto. Y ese maestro se siente orgulloso porque dice, este fue mi alumno, aprendió bien. ¿Cuánto más un maestro a quien tú encuentres en la calle y le digas, oiga maestro, ¿cómo me acuerdo de usted? Porque usted me enseñó esto, usted me enseñó el otro. Esa gratitud. Hermanos, Dios es el mejor maestro. Y un grito desesperado nuestro en la oración diaria debía de ser con Dios, enséñame, enséñame. 2, ¿qué le está pidiendo el salmista a Dios? Primero que nada, que lo enseñe. Pero según el versículo 10, dice, enséñame a qué? A hacer. ¿Se dan cuenta? A hacer, dice este salmo. Hermanos, hace tiempo escuché una frase que me gustó. Y esa frase decía, hechos, no palabras. Claro que sí, tiene razón. Y tiene razón porque cuando nosotros, hermanos, entendemos que lo que Dios quiere es acción. Dios, hermanos, sí quiere oración, pero también quiere acción. Y el salmista le dice a Dios, Señor, enséñame, pero enséñame a hacer, enséñame a actuar. Vayan, hermanas, me harían favor de buscar Santiago capítulo 1, versículo 22, y hermanos varones podrían buscar Gálatas capítulo 2, versículo 10, si me hacen favor. Y vamos a considerar lo que la palabra de Dios dice en estos 2 versos, que son también muy importantes. El primero es Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Sí? ¿Les parece bien si lo leen todas juntas fuerte, hermanas? Dice así, 1, 2, 3. El apóstol, no es apóstol, Santiago, el escritor de esta epístola, es el autor del primer libro del Nuevo Testamento. Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Santiago está en un mundo en el que se da cuenta que muchos creyentes, sí, habían aprendido mucho de la palabra de Dios, pero que algo les estaba faltando, algo faltaba en ellos. Y entonces él escribe una epístola para exhortarlos a una cosa. ¿Cuál es esa exhortación? Dice, hagan. Ya escucharon mucho. No olviden lo que aprendieron. Llévenlo a la práctica. Obedézcanlo, porque eso es lo que los hace hijos de Dios. ¿De dónde salió la idea de Santiago cuando dice, muéstrame tu fe por tus obras? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Del hecho de decir, muestra con tus acciones que eres lo que dices ser. Porque yo puedo andar por el mundo diciendo que soy cristiano, que soy muy bueno, que soy muy fiel, que soy muy entregado, que yo sé mucho de la Biblia. Pero de lo que yo digo a lo que yo hago, puede haber un abismo de distancia, ¿sí me explico? Y por eso el salmista le dice a Dios, Señor, enséñame a hacer, enséñame a actuar, a no quedarme nada más en el aprendizaje. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 10, por favor. Solamente hemos oído que acordaste con tus pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Sí, me llama la atención este pasaje de la Biblia, hermanos, porque dice la palabra de Dios, nos encargaron una cosa, ¿y qué hicimos con ella? Dice, procuramos con diligencia hacer. El autor de Gálatas, Pablo, dice, cuando yo fui con los apóstoles, ellos me encargaron una cosa, yo la entendí, ellos me enseñaron algo, y yo procuré con diligencia hacer lo que ellos me
encargado. Es decir, que cuando Dios nos instruye, cuando Dios nos enseña en nuestra lectura devocional, en alguna predicación que escuchamos en la clase, hoy está de moda muchos hermanos escuchar predicaciones en el internet, no estoy en contra de eso, pero tengan cuidado a quien escuchan, ¿verdad? Porque aunque a veces parece todo igual, no siempre es así, tengan mucho cuidado. Sin embargo, aquí el punto es que, dice Pablo, procure con diligencia hacerlo. Sea muy simple lo que aprendamos en una predicación, en una clase, en un mensaje, en una lectura de la Biblia, hagámoslo con diligencia. ¿Y diligencia qué significa? Con prontitud, con entusiasmo, con rapidez. Voy a procurar hacerlo. Así que no basta con solo querer. Bueno, Señor, sí me gustaría hacerlo, ¿no? Él dijo, yo no nada más quiero hacerlo. Lo hicimos. Necesitamos que Dios nos lleve a la acción. ¿Se acuerdan que cuando Pablo escribe a los Filipenses dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer? A veces oramos a Dios y decimos, Señor, ayúdame a hacer. Y Dios dice, pues te estoy ayudando desde el principio. ¿A poco no? Te estoy ayudando, Señor, pero es que ayúdame a... Pues allí hazlo. Hay personas que en el ministerio en línea, a los misioneros en línea, continuamente me preguntan, ¿qué puedo hacer para ser más obediente a Dios? Les respondo, tener el valor de hacer. Punto. ¿Pero qué más? Si no, tú no tienes el valor. A algunos les respondo, amar sinceramente a Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad. A algunos les pregunto, no lo pienses demasiado, simplemente haz lo que a Dios le agrada. A veces queremos una fórmula. Creemos que es algo muy complicado. No lo es. Nosotros nos complicamos. Si nosotros pasamos, hermanos, por la lectura de Deuteronomio por ahí por el capítulo 30, si mal no recuerdo, dice Moisés, o más bien le dice Dios al pueblo a través de Moisés, porque mis mandamientos no son demasiado difíciles. No están arriba del cielo para que digas quién subirá y me los traerá. No están del otro lado del mar para que digas quién va a cruzar y me los va a traer. Están cerca de ti, están en tu corazón. Hacer no depende de Dios, Él quiere que lo hagamos. Hacer depende de nosotros porque Él nos va a enseñar. Y lo primero que nos pide es que vayamos de las palabras a la acción. Ahora bien, la tercera petición o el clamor de David es enséñame, pero enséñame a hacer. ¿A hacer qué? Tu voluntad. Hace rato yo les decía, sí, que muchas veces lo que terminamos haciendo es algo completamente distinto. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. ¿Sí permití hace rato que todos leyeran los pasajes? Sí, ¿verdad? Perdón, luego se me va. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 3. Lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos, es la voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Habitualmente, aunque Dios quiere que hagamos su voluntad, habitualmente lo que se impone, hermanos, es la nuestra. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Les llamo la atención al frente. En la época apostólica o en la época de la iglesia primera, había mucha necesidad. Muchos miembros de la iglesia de Jerusalén, al ver la necesidad de hermanos en pobreza, dijeron, yo tengo una guitarra, la voy a vender y lo que saque lo voy a dar para los hermanos. Otros dijeron, yo tengo un pedestal con un micrófono, lo voy a vender y lo que saque lo voy a dar a los pobres. Pero otro dijo, yo tengo un coche, lo voy a vender y lo que saque lo voy a dar a los pobres. Y entonces Ananías y Zafira, llevados por ese ánimo, porque todo el mundo vendía de hecho sus propiedades incluso, dice, oye, yo voy a hacer lo mismo. Vamos a venderla, le dice, platican Ananías y Zafira la casa, y lo que vendamos vamos a darlo también a los hermanos en necesidad. Hasta allí estaba bien. 5:1, de nuevo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se acuerdan de la historia? Si te lo hubieras quedado, era tuyo. Pero en el momento en el que tú dijiste, esto es para Dios, tú terminaste ya no haciendo la voluntad de Dios, sino ¿cuál?
la tuya. Hermanos, nosotros tenemos que gritar desesperadamente a Dios y decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, no la mía. Hermano, hermana, ¿en qué campo de tu vida y de la mía estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios? Porque es buen momento para clamar a Dios. Jesucristo en la oración modelo le dice a los discípulos: cuando ustedes oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a darles una serie de instrucciones, pero les dice: hágase tu voluntad, así como en los cielos, ¿qué dice? En la tierra. Jesús dice: cuando ustedes oren, oren a Dios, para que así como en el cielo los ángeles hacen exactamente la voluntad de Dios sin cuestionarla, en la tierra se haga también. Y hacer esa oración es decirle a Dios: Señor, yo estoy dispuesto, como aquellos ángeles que están ante tu presencia, a hacer tu voluntad sin cuestionar. Yo quiero que también yo tenga esa disposición. El caso de Ananías y Zafira es muy interesante, porque el compromiso fue de parte de ellos. Hermanos, ustedes y yo sabemos que hay muchas cosas que son la voluntad de Dios. A lo mejor algunas las estamos haciendo, a lo mejor otras no. O a lo mejor hoy o algún día de tu vida tú y yo vamos a tomar la decisión de hacer una. Cuando tú tomes la decisión de hacer algo que está dentro de la voluntad de Dios, hermano, tenemos que terminarlo. Tenemos que llegar al final. Vamos a a Gálatas capítulo 2, versículo 10. Estamos más dispuestos a obedecer. Esa de Gálatas está mal. Jeremías 35:5. Estamos más dispuestos a obedecer a los hombres. No es Gálatas 2:10, hermanos, es Jeremías 35:5 y 6 y 14 y 15. Disculpen, ahí fue un error mío. Estamos más dispuestos a hacer la voluntad de los hombres. ¿Que quién? Que de la de Dios. 35:5, por favor, hermano Dani. Dice así el versículo 5 y 6. Lo voy a leer. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Dios, hermanos, con el propósito de demostrarle a todo un pueblo a través del profeta Jeremías que el pueblo no estaba dispuesto a hacer su voluntad, a pesar de la autoridad de Dios, lo manda a la casa de los recabitas, unos hombres. A estos hombres, su padre les había dado una orden: ustedes y sus hijos nunca tienen que beber vino. ¿Y qué creen que hicieron estos muchachos, estos hombres? Nunca bebieron. Aunque el profeta fue y les dijo que bebieran vino, no. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos dijo que no. Eran unos hombres de voluntad firme, pero sobre todo dispuestos a honrar a su Padre. Qué interesante, qué bonito es cuando cuando alguien tiene un hijo obediente que tú le dices no, y te dice: perfecto, no hay ningún problema. Y no lo hace. Pero dice Dios, vayan al versículo 14 y 15. Aquí mismo, Jeremías 35, nada más que el 14 y 15. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no la han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos, arrepiéntanse ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Hermanos, ¿por qué nos da más temor desobedecer a nuestro papá y a nuestra mamá que a Dios? Esa es la realidad.
Dice Dios, ¿por qué estamos más dispuestos a hacerlo? Pues no que soy tu Señor, no que soy tu Dios, no que confías en mí, no que tú me das tu vida, no que crees en mi poder, no que crees en mi autoridad. ¿Por qué cuando te mando algo, dice Dios, no lo haces? El grito desesperado de David es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Estoy rodeado de enemigos, volvamos en nuestra mente al Salmo. Estoy teniendo aflicción, estoy teniendo conflictos, estoy teniendo ataques, Señor. Pero yo quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Cuando yo estoy como David, hermanos, en una situación como esa, tal vez yo termino haciendo lo que yo quiero, tomando a veces decisiones precipitadas, vengándome de mi propia mano. Me lastimaste, te lastimo, me dijiste, te digo. Me gritaste, te grito. Me hablaste, te respondo. Me golpeaste, te doy. Y dice David, no, Señor, aún en esto, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a comparar dos pasajes de la Biblia, el Salmo capítulo 40, versículo 8. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Vamos bien? Excelente. Oremos a Dios, hermanos, desesperadamente. Gritémosle a Dios, Señor, enséñame también a mí. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 40, versículo 8 y en Mateo 7, 21. El primero, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Les decía yo a los alumnos del seminario el lunes que estoy dando la materia de Evangelios 1, hermanos, que una persona no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios hasta que no tenga una convicción firme en su persona. Habemos personas que venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos un sermón, pero a lo mejor es ese esposo que le dice a la esposa, es que si no me acompañas al templo me voy a enojar contigo, ¿no? O es ese padre que trae a sus hijos a la fuerza, o es esa hermana que no tenía ganas de venir, pero para que sus hijos no le digan nada bien. Pero en la semana no hacemos aquello que aprendemos, o de hecho no lo hacemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque no hay convicción. En la semana un hermano me preguntaba, hermano, ¿hasta cuándo puedo yo hacer esto con mis hijos? Yo le decía, hasta que Dios te lo permita, hermano. Porque hay momentos en que los hijos crecen y ya no puede uno, sinceramente, imponer como cuando son niños. Hasta que te lo permitan. Y si es posible, un poquito más, yo les decía. Pero es que lo que tú tienes que buscar no es la imposición, sino la convicción. Porque si no va a pasar como aquel hombre que dijo, estoy de rodillas delante de ti, pero en mi mente estoy de pie. No sé si me explico con el ejemplo. Dios no espera someternos como un tirano a la fuerza, no. Pero Él espera que nosotros, así como estamos dispuestos a obedecer a un jefe, a un papá, a una mamá, someternos a una persona a quien respetamos, ¿por qué no hacerlo entonces con Dios? ¿Sí me explico? Hacer su voluntad. Yo creo que todos conocemos Mateo 7:21, o la gran mayoría, pero vamos allí. Jesucristo dice una cosa que nos debe de hacer pensar. En Mateo capítulo 7, versículo 21, hablando precisamente respecto a la obediencia, respecto a la voluntad. Entonces, habitualmente, más bien se impone la nuestra. Estamos más dispuestos a obedecer a los hombres, pero nuestro anhelo debe de ser hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Señor, enséñame a hacer, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, que quede claro, y me voy a tomar solamente un minuto para esto. La salvación no la ganamos por obras, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Arrepentimiento y fe, sincero, delante de Dios, igual a salvación. Pero si la salvación fuera por el hacer la voluntad de Dios o no, entonces me temo que quizás podría yo quedar fuera. Porque lo que Jesús dice es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Hermanos, ¿no nos pone a pensar ese verso? Me quiero regresar. No estoy diciendo que no seamos salvos, no. Lo que estoy diciendo es, si somos salvos, entonces nosotros como los recabitas debiéramos estar haciendo la voluntad de Dios. Y si Dios me dice, no tienes que decir malas palabras, no las digo. Ay, hermano, pero es que tú no sabes cómo me hizo enojar mi esposa ese día, ¿verdad? Es más, hasta se lo merecía. Y no le dije otra nada más porque me agarró de buenas. No. Bueno, es que yo creo que Dios me entiende, hermano. Dios me conoce, que cómo soy yo. No. Esos hombres, su padre les dijo, no beban vino, jamás. Y aunque un profeta fue y les dijo, ellos dijeron no, porque nuestro padre dijo no, y no es no. Y Dios, que conoce el corazón del hombre, dijo, estos hombres, mírenlos, porque no todos tienen el corazón de ellos. Por eso es que es interesante que nosotros pidamos, ¿verdad?, desesperadamente a Dios el ser enseñados, el aprender de ir a las palabras a la acción, y 3, la voluntad. Y si lo hacemos entonces, podemos gritar desesperadamente, tu buen espíritu me guíe, en este caso a tierra de rectitud. Vamos a leer 3 salmos. Si me hacen favor, la fila de la izquierda, los que traigan Biblia, Salmos 27:11, y los hermanos del medio, Salmo 119:35, y yo leo el 139:24. Pidámosle a Dios entonces que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Hermanos de la izquierda, Salmos 27:11. ¿Están allí? Todos juntos, fuerte, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Otra vez, enséñame. Aquí dice, guíame, ¿por qué? Por el camino que es recto. Dios dice, hazlo tú, hazlo tú. Perdón por la comparación, creo que no ofende, ¿verdad? La palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a depender ya de Google Maps para ir a algún lugar? ¿A poco no? Es tan eficiente esa aplicación que sinceramente llegamos prácticamente a cualquier lado. Aunque creo que hace poco una persona se fue a un lago por seguir a Google Maps y lo llevó mal, pero no es lo común, no es lo común, no es lo cotidiano. O sea, uno prende el teléfono y derecha, izquierda, 50 metros, pasas a la rotonda, das vuelta a la derecha y rodeas y vas a la calle y uno dice, ya me perdió, y no, de repente, llegas. Dices, wow, sí llego. Bueno, Dios, ¿verdad? Deberíamos de encender siempre la dirección de Dios y para que Él nos lleve, para que no nos perdamos. ¿Por qué de repente los cristianos nos perdemos en el mundo? Nos perdemos en el pecado, porque dejamos de decirle a Dios, Señor, guíame. ¿Les ha pasado que viajan con alguno como yo? Era aquí a la vuelta, no, hoy te sabes el camino, sí me lo sé. Oye, preguntamos, no, yo sé. Oye, creo que ya nos pasamos, no, todavía no. Oye, mejor pregunta, no, te digo que yo sé. O sea, nada fácil, ¿a poco no? Bueno, dice el salmista, entonces dime, Señor, ¿por dónde tengo que ir? Hermanos del medio, Salmo 119:35. Todos juntos dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Señor, yo quiero seguirte, tú guíame. Y termino, 139:24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y entonces guíame en el camino eterno. Qué maravilloso sería, hermanos, que nosotros como David gritáramos desesperadamente a Dios en oración todos los días, que nos enseñe, que nos haga personas hacedoras, que su voluntad sea lo que tenga prioridad en nuestras vidas y que por consecuencia entonces le pidamos que Él nos guíe siempre. Pude haberme centrado en lo que estaba sufriendo el salmista en este salmo, pero me temo que no es lo importante. Lo importante es lo que al final le pidió a Dios. Y si tú y yo, hermano, estamos en un momento como el salmista, no nos centremos en el problema demasiado. Mejor es decirle a Dios, Señor, no me voy a perder en el camino. Quiero hacer tu voluntad. Dios les bendiga, hermanos.